Hola, buenas noches a todos. El nombre de este rollo, del martes 26 de julio, Creer o no creer, me hace recordar un poco al Ser o no ser de Shakespeare. El principio de no contradicción funda ambas afirmaciones, pero la de Shakespeare es un principio filosófico. El creer o no creer no lo es. Que no sea un principio del ser no significa que no sea un principio lógico, con la salvedad de que entre creer y no creer puede haber variación de intensidad, no así entre ser y no ser. O se es o no se es. Y en el tema del creer y no, podemos decir o se cree o no se cree. Sí, evidentemente en un primer momento es así, pero puede haber variaciones entre la cantidad, digamos, no la cantidad material, ¿no? Entre lo que se cree y lo que no se cree. Creer es una característica distintiva de la persona humana. Desde que nacemos, creemos que el alimento es bueno para la salud, que desarrollar nuestro potencial nos hace mejores seres, más completos, más parecidos quizás a la idea misma preconcebida de lo que es mejor para cada uno. Creemos que los padres quieren lo mejor para sus hijos, que trabajar es una necesidad no solo material, sino también espiritual. Creemos que ir a la escuela nos ayuda a conocer de manera sistemática toda la realidad que nos circunda, y así podríamos seguir nombrando un sinfín de creencias que son parte esencial de nuestra vida. Creemos también, y es un caso importante, en la amistad. En este caso, no debe de haber mucha gente que no haya vivido una traición, un engaño, una mentira. Aún así, aunque nos puede costar creer en alguien concreto, no dejamos de creer en la amistad y su papel fundamental en la vida personal y social. Pero cuando las creencias se refieren al orden sobrenatural, ámbito de la mayor parte de lo que hoy llamamos religión, y digo esto porque en algunas clasificaciones no demasiado serias, a lo mejor se entiende por religión cosas o creencias que no tienen nada que ver con un orden trascendente, y hay un acuerdo cultural, digamos, de que religión supone la presencia de un orden trascendente. Muy bien, que lo que hoy llamamos religión comienzan a aparecer posturas realmente ideologizadas que conllevan muchas veces a una radicalización del pensamiento, como en el caso del marxismo de Marx, y dejo fuera a muchos neomarxistas, unos más extremistas que Marx y otros más moderados. Su famosa afirmación de que la religión es el opio de los pueblos, que para nosotros, ellos dirían que no, pero para nosotros es una afirmación ideológica, ha sido usada para justificar cárceles, persecuciones y hasta asesinatos en el siglo XX en Europa Oriental y en Asia principalmente, lo cual pone de manifiesto que el pensamiento de un determinado autor, llevado a la práctica por gobernantes inescrupulosos y sanguinarios, generó, y en algunos lugares del mundo sigue generando, un odio y rechazo visceral a la teología y a la religión. Aún así, la palabra ideología, tal como se usa en la tribuna política y en el periodismo, es una fórmula mágica para desvalorizar las afirmaciones del oponente. Lo que uno mismo aduce es real y verdadero. Lo que dice el opositor es mera ideología. La desviación de la realidad públicamente denunciada puede entenderse como una mentira rotunda, como un velo que encubre la realidad. Una proposición es ideológica cuando se aparta de la realidad del conocimiento. Napoleón fue quien dijo que la ideología es un alejamiento del mundo, un apartamiento de la realidad. Y si recordamos un poco los debates que hubo en nuestro país cuando se plantearon el tema del aborto, de la relación entre Estado e Iglesia, todos esos temas muy candentes, el representante de la izquierda calificaba rápidamente de ideología el pensamiento del que argumentaba en contra del aborto, por ejemplo. Lo hemos escuchado y eso está vigente en la Argentina del siglo XXI, quizás no con la fuerza de hace unos años.
En lo que hoy nos toca vivir, asistimos a una reducción de la manifestación religiosa al ámbito exclusivamente privado. Ha perdido tanto valor el poder de la dimensión sobrenatural del ser humano y además ha pasado a ser el blanco de furiosas críticas que muchos prefieren callar y no hablar de estos temas. Es más, hasta parece que muchos tienen vergüenza de decir en voz alta aquello que sostienen en voz baja. Como diría San Juan en el Apocalipsis, a los tibios los vomitaré de mi boca. Son palabras muy fuertes que parecen ponernos en una encrucijada, afirmar o negar, pero no callar. Resuena también en nuestro pensamiento lo que dijo el Señor: felices los que creen sin haber visto. Y con esto nos interpela a todos los que profesamos la fe. ¿Por qué creemos? ¿Por quién creemos? ¿Quién o quiénes nos transmitieron la fe? Pienso que la mayoría de los creyentes pertenecen a una familia en la que los padres, conscientes de la importancia de educar no solo el cuerpo, sino también y ante todo el espíritu, transmitieron su fe a sabiendas de que es el mayor bien que un ser humano puede recibir. Si lo hicieron imponiendo o proponiendo, es algo que ha ido variando bastante de una generación a otra. Respecto de la generación de nuestros hijos, ya no se puede decir aquello de padres creyentes, hijos creyentes. A nosotros nos educaron en la fe y nosotros la aceptamos a partir de una elección libre de nuestra parte. Y aquella persona que se sintió obligada a creer, es casi seguro que con el tiempo se alejó de las creencias religiosas. ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? Solo Dios lo puede juzgar. Pero vuelvo a nuestros hijos generacionalmente hablando, ¿no? De padres creyentes, devotos y fieles a su religión, se da la posibilidad y probabilidad de que los hijos no quieran saber de Dios, que rechacen la idea de la religación. A lo mejor no son ateos teóricos, pero sí profesan un ateísmo práctico. Viven como si Dios no existiera. Y esto puede ocurrir por varios motivos que, para mi modo de ver, tienen raíz común en la soberbia del que no quiere, no puede, no sabe reconocer sus límites existenciales. Vive tan inmerso en la cotidianeidad que termina pensando que eso es toda la vida. Es la confusión entre lo urgente y lo importante en detrimento de lo segundo. También se ha hablado mucho desde una psicología y una sociología muy libertaria, por así decirlo, que los padres no tienen que obligar a los hijos en la fe. Entonces yo lo que digo en esto siempre es lo siguiente: muy bien, y si los obligan en la fe, ¿por qué les dan de comer? ¿Por qué les dan el alimento material? Y dirían, es el cuerpo. Bueno, pero ¿y el espíritu qué? El espíritu no necesita también alimentarse, enriquecerse. Entonces lo que está en juego, pienso, es una creencia muy débil en la importancia que el espíritu tiene en nuestra vida. Y por eso pueden decir que los padres que transmiten a la religión a los hijos los adoctrinan. Y yo pienso personalmente que no. Un padre está en el derecho de transmitir a su hijo algo que considera bueno, y el hijo, cuando sea grande, está en su derecho de dejarlo de lado o aceptarlo. Eso creo que está claro. Creo también que el hecho de ser jóvenes con muchos proyectos de vida los aleja un poco del tema de la mortalidad del ser humano. No creen que algo les pueda pasar. Eso sí, cuando pasa, toman conciencia de que la vida se va y entonces piden que recemos por ellos, piden a Dios que los salve, piden a sus padres oraciones. Y es entonces cuando los padres acudimos al Señor de la Misericordia en la espera de una verdadera reconversión. Todos sabemos que los designios de Dios son insondables y solo Él conoce el corazón de cada hijo. Tengo 4 hijos, 2 de los cuales están alejados de la iglesia. No son ateos, pero creo que la única oración que comparten es la bendición de los alimentos. De ahí en más, no sé si hay algo más.
y no queda más que respetar su libertad de decir no, pero siempre encomendándolos en su salud física y espiritual, dando yo personalmente gracias al Señor porque están bien, pero pidiendo siempre que sean más agradecidos en su corazón, aunque no lo compartan en voz alta. Somos lo que somos en virtud de nuestras disposiciones, nuestros intereses, los fines que nos proponemos y de lo que recibimos como influencias externas a nosotros, pero no extrañas, las condiciones culturales, sociales, políticas, económicas. Y no olvidemos los famosos medios de información, dueños de lo que hay que saber, de lo que está de moda y es actual. Hoy no está de moda definitivamente el reconocimiento de la finitud, del pecado, de la debilidad humana. Cuando a partir de la Edad Media los teólogos y filósofos trataban de entender la necesidad de la fe, lo hacían justamente desde el concepto de la finitud humana. La pregunta clave ya no era por qué fue creado el hombre, sino para qué. Y el para qué alude al fin de la existencia. Si tuviéramos la posibilidad de debatir con un ateo, creo que podríamos ver desde un punto de vista de la lógica del conocimiento que él no elabora todo un razonamiento para llegar a la conclusión de que Dios no existe. Más bien parten de la afirmación de que no existe. Podrán intentar justificar su ateísmo, pero lo cierto es que no se puede, creo, demostrar que Dios no existe. Y como no existe, la palabra Dios se convierte en una palabra a la que no le corresponde nada en la realidad. Y esto es así porque real es lo que veo, lo que toco, lo que siento, lo que percibo. Todo lo demás es ficción. Simplificando, sin falsear la lógica, el razonamiento podría ser el siguiente. Todo lo que veo es lo que existe. Y a Dios no lo veo, por lo tanto no existe. Hay personas que al escuchar este razonamiento podrían ponerse a debatir sobre la conclusión, cuando en realidad lo que hay que debatir es la primera afirmación. Solo conozco lo que veo, solo es real lo que veo. Es ahí donde parte la falsedad, a mi criterio. El espíritu materialista de las ciencias, característico de la primera mitad del siglo XX, también entró en crisis y dejó de medir el valor científico de una proposición en términos de la pura experimentación. No obstante esto, aún hoy para muchos, el problema de Dios, de la existencia de Dios, escapa totalmente al planteo sobre lo que es real y verdadero. Dios no es un ser objetivo, queda librado a cada persona sin posibilidad de llegar a un acuerdo intelectual acerca de la necesidad de que Dios, sea de la religión que fuere, sea la causa explicativa de lo que el mundo es. Escuchemos a un pensador ateo. La suposición de la existencia de un Dios es de un contenido tal que nunca podría resolverse al respecto nada que fuera fundamentalmente objetivo. No es accesible a una verificación ni a una refutación. Esto significa que su contenido carece teóricamente de sentido. Sin embargo, mientras adopte la forma de una proposición sobre un ente que existe, o sea, algo que existe, reclama valor de conocimiento para un contenido sin sentido teórico y por ello es una ideología. Cuando cursé en el profesorado católico, estudiar el tema del ateísmo me parecía muy lejano a la propia vida, pero cuando cursé la licenciatura en la Universidad Nacional de Córdoba, sí me encontré con muchos compañeros ateos, antiteístas, antirreligiosos. Y como suele suceder, había mofa y crítica permanente a los profesores que ellos visualizaban como reaccionarios y antiprogresistas, como mi padre, por ejemplo. La filosofía debía ser atea. Filosofía medieval era la materia más rechazada, tanto es así que la dejaban casi para el final, prácticamente con tal de no tener que estudiar algo que contaminara, según ellos, su visión de la filosofía, lo cual me parecía muy penoso y doloroso
pero era aprender a convivir con el que pensaba distinto. Vuelvo a la pregunta de por qué creemos. A esta altura me resulta simple la respuesta. Creemos porque el Señor nos ha elegido y llamado para que lo amemos y lo sigamos. Se trata de aceptar la realidad del ser humano pecador necesitado de la redención. Cristo nos redimió con su pasión, muerte y resurrección, pero la redención también es individual, es nuestra tarea personal. Lo dice la Iglesia, somos corredentores con Cristo. No es una tarea fácil y en nuestro camino encontraremos siempre escollos y dificultades. Pero Cristo nos dijo, no teman, yo he vencido al mundo. Si el Señor lo dijo, nuestra fe podrá sufrir muchas pruebas, pero sabemos que el Señor siempre está con nosotros y esa es la verdadera esperanza del cristiano. Unidos a Cristo, iremos transformando nuestro metro cuadrado de colores.